¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Pues seguimos aquí con las 12 transgresiones. El día de hoy vamos a hablar de la octava transgresión. Se le llama la falta de límites claros. Y el personaje que vamos a estudiar o en el que nos vamos a referenciar el día de hoy es nada más y nada menos que el famoso rey David. El hombre conforme al corazón de Dios, aquel pastorcito que se convirtió en rey, que mató al gigante, que fue el rey más reconocido de Israel, quien colocó a Israel en sus épocas doradas. Este rey del cual se va a desprender la genealogía del mismo Cristo, y al mismo Jesús se le conocería como el hijo de David, la raíz de David, el vástago de David, ¿verdad? Y de quien Jesús puede ostentar gracias a la genealogía, el león de la tribu de Judá. Este David, cuyo nombre, ¿verdad?, tiene peso en Israel, tiene peso en la fe cristiana. Este David que siempre es una referencia para nosotros en la adoración. Este David que construyó el tabernáculo de David, un lugar abierto donde la presencia de Dios era visible para todos, donde se adoraba a Dios 24 horas, 7 días a la semana, en una figura parecida a lo que viene a ser el tabernáculo celestial. Un David que dijo: no daré descanso a mis ojos, ni me recostaré en mi cama real hasta que haya regresado a Israel el arca de Dios, la presencia de Dios. Ese hombre del cual en el libro de Hechos Dios mismo da testimonio diciendo: y me escogí a David, hombre conforme a mi corazón, que haría como yo quisiera. Ese David también tuvo un error. Y si ese David fue presa de este error, tenemos nosotros que poner mucha atención, porque esta es una de las situaciones que más nos llevan a pecar. El no saber poner límites claros en nuestra vida, ¿sí? En el caso de David, fue en el área sexual, fue en el área de la inmoralidad, pero este pecado de no poner límites claros, esta transgresión, nos puede llevar a pecar en finanzas, en moralidad, en rebeldía, en toda área. Aunque en el caso de David se manifestó de forma de inmoralidad, ¿verdad? La historia no la voy a leer punto por punto, porque la conocemos. Pero David fue un hombre que, como te digo, su trasfondo, ahorita te mencioné muchas cosas que él hizo. Su trasfondo, ¿cuál es? Él es hijo de Isaí, es el menor. Inclusive muchos historiadores dicen que David posiblemente era un hijo fuera del matrimonio de su padre, porque cuando el profeta Samuel va a casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos, David no es convocado a la fiesta. David era un hombre que cuidaba las ovejas de su padre, y en una ocasión, después de que Samuel lo unge y le declara su destino profético, vemos que David va a la campaña de guerra, donde sus hermanos están precisamente peleando contra los filisteos, y es ahí donde él mata a Goliat, donde en un celo por Dios dice: ¿por qué está permitiendo ese filisteo insultar al Dios de los ejércitos? Y va y gana, y empieza a ganar favor y renombre, crece. Finalmente es perseguido por Saúl. Finalmente Dios le concede la vida de Saúl sin que él la tenga que tomar, habiendo tenido oportunidad de hacerlo en 2 ocasiones. Y Dios le abre puertas y tiene un reinado maravilloso. En 2 Samuel capítulo 11 vemos la historia de David y Betsabé. Y vemos que David cometió errores en el tiempo. La historia comienza diciendo: en la época en la que los reyes salen a campaña o salen de guerra, David mandó a Joab con la guardia real y a todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. David se queda en su lugar, en su casa,
Y una tarde sale a la terraza de su palacio y voltea y ve a Betsabé, una mujer hermosa que está bañándose, está desnuda en la azotea vecina, y la codicia y la manda a traer y se acuesta con ella. Tiempo después de este desliz, pues hay un fruto y Betsabé se embaraza. Pero pues su marido no estaba en casa, su marido estaba en guerra. Así que David, para tapar su pecado, manda a traer a su marido y lo emborracha, festeja con él, de tal manera que dice: lo voy a emborrachar para que vaya, se acueste con su esposa, y entonces pues el hijo se lo puedan justificar a él. Este hombre dice: ¿cómo es posible que mis hermanos y mis generales estén en guerra y yo acostándome con mi mujer? Y prefiere quedarse dormido fuera de su casa. Entonces David se da cuenta que no va a poder echarle la culpa y lo manda a matar. Lo manda de nuevo a la guerra con unas instrucciones para los que estaban sobre él, de que cuando fuera la parte más dura de la batalla, mandaran a su marido y se retiraran un poco hacia atrás para que quedara indefenso y muriera. Y así ocurre, y David de alguna manera deja pasar esta situación. Cuando de repente Dios levanta a un profeta llamado Natán, que va y confronta a David, y cuando llega lo confronta como con una parábola. Le dice: David, ¿qué haremos con aquel hombre que, teniendo él muchas ovejas, en una ocasión recibe una visita y le quita una oveja a su vecino, que era la única que tenía, y la mata y se la entrega a sus invitados, teniendo él muchas ovejas? David, en su contexto pastoral, se enoja y dice: ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice una frase muy fuerte, le dice: tú eres ese hombre, porque teniendo todo lo que Dios te ha dado, teniendo reinado, teniendo fama, teniendo a tus esposas, has codiciado a la mujer del vecino y además lo mandaste a matar. David, en una falta de poner límites, cae en adulterio, en fornicación y en homicidio. Y entonces David se arrepiente, y David cae en uno de los arrepentimientos que la Escritura registra más profundos, por así decirlo. Incluso escribe un salmo donde él pide perdón, y ves cómo él dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y él está pidiendo: pon en mí un corazón recto, un espíritu justo, renovado, Señor. Y entra en este arrepentimiento. Dios le da gracia, se arrepiente. El hijo que tiene David muere, pero después David tiene otro hijo con misma Betsabé, que es Salomón, que es quien va a heredar el trono. Y la historia pues la conocemos. Pero viendo lo que pasó con David, vemos que David cometió varios errores. Y uno de los errores que comete David, dentro de la falta de límites claros, una de las cuestiones que vemos que pueden ser pie a esto, es que David se sabía amado por Dios y se sabía en gracia. Y el saberse en esa gracia le jugó una mala pasada, donde abusó de esa gracia para caer en una falta de límites claros. Hay una frase que veo aquí en estas notas y dice: la libertad no es hacer lo que quieras, sino aprender a ponerte límites. Nosotros somos verdaderamente libres en Cristo Jesús, pero el que tengamos libertad, el apóstol Pablo dice de una manera, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, y no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Pablo, hablando de cosas que no son pecado, pero obviamente lo que David cometió ya estaba estipulado como pecado. Sin embargo, aun cuando no son pecado, hay cosas que no nos edifican, que no nos bendicen, que tenemos que aprender a poner límites para guardar nuestra propia libertad. La libertad no es brincarte las trancas o no tener límites. Libertad verdadera es escondernos en la voluntad de Dios y poner límites que nos ayuden a permanecer conectados y agradables delante de Dios, en una vida de santidad, para poder vivir una plenitud en Cristo.
David cayó en cometer pecado, por un tiempo ocultarlo y pensar que no había consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Y tenemos que aprender a confesarlo delante de Dios, y muchas veces será necesario aún confesarlo con alguien para que nos ayude. El perdón viene de parte de Dios. Si no aprendemos a vivir en contentamiento con lo que tenemos, codiciaremos aquellas cosas que no nos pertenecen. David tenía todo para vivir a gusto, no necesitaba codiciar a otra mujer. David estaba en una bendición. Cuando nosotros no vivimos en un contentamiento con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, nos abrimos a codiciar cosas que no son parte del plan de Dios para nosotros. Si no aprendemos a vivir en contentamiento, jamás seremos personas íntegras. El problema moral de David es la consecuencia visible, pero hay una causa invisible, que es la codicia que se presenta en el corazón de David. David, siendo un rey, vio su vida como tener derecho por sobre todas las cosas, y tenemos que aprender que tenemos bendición y gracia en Cristo, pero que no somos dueños de todo y que estamos sujetos a Él, y ponemos límites nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Si queremos ser cristianos llenos del Espíritu Santo, tenemos que evitar los próximos errores. Número 1, quedarse en casa en tiempos de guerra. David estaba viendo tiempos de guerra y él tenía que salir. Dice, cuando los reyes salen de guerra, o sea, él tenía que estar en la batalla, y él dijo, ahora no. El no estar en el lugar donde Dios quiere que estemos nos abre puertas a pecar. Y puede ser por flojera, puede ser por obstinados, puede ser por insensatos. David como que dijo, me merezco un descanso, y no está mal el descanso, pero hay tiempo de descansar y tiempo de trabajar. Hay tiempo de guerrear y tiempo de reponerse. Y este era el tiempo donde David tenía que salir a guerra. Él lo sabía muy bien. Así que David primeramente no está en el lugar donde quiere que esté, y eso lo coloca en un lugar de su propia comodidad, donde está en ocio. Y la ociosidad es la madre de todos los pecados. Dijo un amigo, la ociosidad es el taller, ¿verdad?, de trabajo de Satanás. Es donde Satanás puede trabajar en nuestra mente, al estar ociosos, al estar ahí sin estar haciendo nada, que da paso al siguiente mal, hacer mal uso de nuestro tiempo libre. Cuando nosotros tenemos demasiado tiempo libre, estaremos expensos a caer. Como hombres de Dios tenemos que aprender a que hay tiempos de descanso y tiempos de entretenimiento, pero que no pueden gobernar nuestra vida. Que tenemos que estar trabajando, y que aún el entretenimiento tenemos que considerar qué tipo de entretenimiento estamos consumiendo. David dejó que sus apetitos lo dirigieran. Miró a la mujer y dijo, la deseo, me gusta, ¿verdad? Fue atraído en atracción, en seducción. Luego el pecado se consumó y dio a luz. Es el camino de Santiago 1, del 13 al 15. Es atraído, es seducido, hay una concepción del pecado, y luego ya viene la consumación, que da muerte. Nosotros tenemos que aprender a que no podemos dejarnos dirigir por nuestros apetitos carnales, por nuestras concupiscencias. David se expuso. David vio a la mujer y se mantuvo viéndola. David tuvo que haber visto a esa mujer y haber huido de la tentación sexual. Sin embargo, él la considera y empieza esta negociación de, pues, puedo ver un poco, y eso lo produjo a querer tenerla, y luego la mandó a traer, y luego finalmente escaló hasta un asesinato. Yo te aseguro que David no tenía eso en mente en el momento que la estaba viendo, pero ese es el problema, que cuando nosotros cedemos a nuestros apetitos carnales, no sabemos el panorama de cómo puede terminar todo aquello. La mente justifica lo que el corazón decide. Sí, David se justificó y la mandó traer. David comete otro mal, que es hacer mal uso de su autoridad, para mandar traer a la mujer, para luego mandar matar a este hombre. Él abusó de la autoridad que Dios le había dado.
Nunca abusemos de las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida como regalos, hacer mal uso de ellas. Terminando con esto, David cubrió el pecado en lugar de confesarlo. Lo confesó hasta que fue confrontado y fue un arrepentimiento genuino. El amor de Dios por David fue tan grande que lo manda a confrontar, pudiendo dejar su pecado oculto y que muriera en su pecado. Dios lo confronta para que no caiga en esto más. Pero el error de David fue cubrir su pecado, pensar que el tiempo borra el pecado. No. Lo único que borra el pecado es la sangre de Cristo que viene a nosotros a raíz de un arrepentimiento genuino. David lo oculta y hasta que viene el profeta y lo confronta, sale a la luz que Dios no necesita confrontarnos, sino que tengamos un estilo de vida en la luz. Podemos aprender lecciones importantes a partir del pecado de David. Número 1, no debemos de estar solos en la terraza. Tenemos que aprender a no estar solos por tiempos prolongados. Claro que hay una individualidad. Claro que al buscar a Dios hay algo personal e íntimo, pero uno de los pecados o errores que yo veo al no poner límites claros en la vida del creyente moderno es que nos hemos vuelto muy independientes. Cuando no estamos rodeados de amigos cristianos o estamos rodeados más de gente mundana que cristiana, la gente del mundo nunca nos va a decir eso está mal. Al contrario, aplaudirán el pecado en nosotros. Pero un amigo creyente que es como un freno, es como autolimitarnos en no avanzar en el pecado, porque estamos siendo de alguna manera supervisados. Y claro que lo ideal es que no pecáramos, ¿verdad?, sin estas situaciones, pero es una forma de ayudarnos, no estando solos en la terraza, sino en compañía de gente que nos ayuda a decir, hey, no debes de estar viendo eso, vamos a voltearnos, vámonos a otro lugar, amigos que nos ayuden ministrándonos. No permitas duchas públicas alrededor de tu palacio. Tenemos que aprender a huir de los lugares donde somos tentados, a poner límites claramente, límites que estén mucho antes del pecado, para que no los crucemos, y si por error los cruzáramos, aún tener el tiempo para retroceder. David tuvo que haber huido de la tentación. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque esta lucha, hoy tenemos celulares, tabletas, todo pornografía, inmoralidad a nuestras manos. Tenemos que aprender a huir de ello, bloquearlas, sacar de nuestras vidas las cosas donde normalmente estamos pecando. Mira, una persona que yo conozco me dejó este celular. Este no es el mío. De hecho, estoy grabando con otro y este es el mío. Pero lo tengo aquí a la mano, de hecho, y me parece, no lo había preparado, pero me dice, con este celular, él tiene un bloqueo de internet que le ayuda a no caer en pornografía, pero ese celular no agarraba el bloqueo. Y lo dejó de usar y me lo trajo y me lo dio. Me dijo, ¿sabes qué? Ayúdame con esto. Y eso es un acto de decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a exponer, yo voy a cortar con aquello que me está llevando a pecar. No abandones a gente en el campo de batalla. Tenemos que aprender a ser leales entre nosotros. ¿Sabes qué? Si David le hubiera sido leal a su soldado, no lo hubiera matado, y mucho antes que eso no le hubiera fallado pecando con su mujer. Me viene a la mente José. José está más o menos en una situación parecida a David. José está a cargo de la casa de Potifar, y la esposa de Potifar, que seguramente era una mujer hermosa, viene y le hace una propuesta y le dice, acuéstate conmigo, y José huye de ello, pero antes de huir dice, ¿cómo podría yo caer en pecado con dañar a mi Señor, dañar a Potifar? Ese sentido de lealtad que primero debemos tener con Dios. ¿Cómo puedo yo fallarle a Dios? Pero número 2, ¿cómo puedo yo fallarle a esta persona y pecar o llevarla a pecar? Y 3, si somos personas que estamos en cargo de gente, que hemos tenido la bendición de que Dios nos ponga para ministrar a otros, ¿cómo le voy a fallar a aquellos que estoy ministrando? Un sentido de lealtad a Dios, a mi prójimo y al cuerpo de Cristo.
No permitamos que sea la ley la que decía la moral. ¿Sabes qué? Hoy la ley está torcida, hoy la ley permite inmoralidad, hoy la ley establecida por el hombre permite cosas que Dios no permite. No nos rijamos por las leyes de este mundo, por el sentido común de este mundo. Tenemos que regirnos por aquello que Dios manda. No amar al mundo. Santiago 4:4 dice, no ames al mundo. 1 Juan dice, no améis al mundo ni nada de lo que está en él. Y Santiago 4 dice, almas adúlteras, siendo amigas del mundo, se vuelven en enemistad con Dios. Tenemos que aprender a que no podemos amar, desear, entrelazarnos con aquellas cosas que son de la carne y que son del mundo. ¿Por qué? Porque cuando amamos al mundo, vamos a amar las cosas que están en el mundo, que es lo siguiente: no amar al mundo y no amar las cosas de este mundo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a las cosas de este mundo, cerramos nuestro corazón a las cosas del cielo. Y viceversa, cuando nuestra pasión y nuestros deleites están en las cosas celestiales, en las cosas eternas, cerramos nuestro corazón a los afectos carnales. No podemos tener doble enfoque, tenemos un solo corazón, y se va a vertir en aquello que nos estemos enfocando, aquello que estemos atesorando. Por eso debemos de amar a Dios con toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón. Y esto nos va a librar de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero es una decisión, es un enfocarnos, es un poner nuestra vista en aquellas cosas que son eternas. Mi amado, yo te animo a que tú no caigas en la transgresión de David. Pon límites claros. Ponte horarios de ocio. Ponte horarios para descansar. Lleva una agenda acerca de tu trabajo. Ponte límites claros acerca de tu tiempo de oración, de tu tiempo en la palabra. Estructura las cosas. Somos pésimos como latinos para estructurar cosas, pero es posible. Ponte límites en tu trato con el sexo opuesto. Ponte límites en tus áreas financieras. Haz límites claros. Blíndate, cúbrete, de tal manera que no caigas en pecado. ¿Para qué? Para que tu vida se guarde en integridad. Dios nos ama, y deja en la Escritura la falla de David, no para señalar a David, sino para que aprendamos de él y no cometamos los mismos errores. No abandones el lugar donde Dios quiere que esté. Cuando sea tiempo de guerra, ve a la guerra. No estés en ocio y no des rienda suelta a los deseos de tu carne a través de lo que ves y codicias. Si el problema es la vista, mantén tus ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Así se corre la carrera, así se pelea la batalla, con la mirada puesta en Cristo. Mi amado, que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, aunque es corta. Espero que haya sido de bendición para ti y que puedas aprovechar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida al ponerte límites. Los límites son protección. Los límites son aquellas cosas que te impiden caer al vacío. No es Dios estorbando tu vida, no es Dios quitándole lo padre o lo divertido a nuestra vida. Es Dios protegiéndonos, cuidándonos. Sus mandamientos son límites para que tengamos vida en abundancia y largura de días. El pago al pecado es muerte. Cuando brincamos los límites, lo que nos queda es exponernos a muerte. Y Dios es un Dios de vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.